Buenas tardes a todos ustedes. Agradezco esta oportunidad que se me da de compartir un poco el pensamiento del Papa Francisco acerca de la Sagrada Escritura. Dentro de lo que el magisterio de la Iglesia nos transmite, hay bastante que uno pudiera decir. Hay incluso hasta un libro del padre Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo que se titula así, La Biblia y el Papa Francisco. El Papa normalmente en todos sus documentos pone un texto bíblico que desarrolla de una manera muy interesante, pero creo que dos textos son importantes para considerar su pensamiento. Por un lado, con el domingo de la palabra de Dios, el Papa Francisco nos regaló este documento que se llama Aperuit Illis, que significa les abrió a ellos. En el caso del comentario de los discípulos de Maús, que no habían conocido al Señor resucitado y que les abre el entendimiento para conocerlo. Hoy otro texto que es básico para entender el pensamiento del Papa Francisco acerca de la Sagrada Escritura es este, Sacre Scripturae Affectus, acerca de la figura de San Jerónimo. Pero vuelvo a mencionar, creo que dentro de todos los textos del magisterio bíblico, perdón, del magisterio del Papa Francisco, siempre hay un desarrollo bíblico. Está bien basado, bien fundamentado en lo que él nos transmite sólidamente su enseñanza en la palabra de Dios. Yo quisiera basarme un poquito en esta reflexión, compartirles el texto de Scripturae Sacrae Affectus, acerca de la figura de San Jerónimo, para que conozcamos un poco qué es lo que el Papa nos quiere decir acerca de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. El texto está basado para explicarnos un poco de lo que es la figura de San Jerónimo, pero yo no quisiera centrarme en San Jerónimo, quisiera centrarme en lo que a partir de esta figura el Papa Francisco nos quiere decir a cualquier persona, a cualquier laico comprometido, sobre la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Hay un texto muy interesante del padre Carlos Junco acerca de lo mismo, pero yo quisiera basarme específicamente en el texto de Sacre Scripturae Affectus. Recordemos que los documentos del magisterio normalmente se titulan acerca de las primeras palabras con los cuales ha sido iniciado, si así le pudiéramos decir. Y por eso este documento se llama así, porque en español se titula Una estima por la Sagrada Escritura. Y eso es lo que nos habla San Jerónimo, tener una gran estima por la Sagrada Escritura. El mismo Papa nos lo va a decir a lo largo del mismo texto, pero sí quisiera enfatizar eso. Necesitamos, hablando de la Sagrada Escritura, tener afecto por ella. Si no hay afecto, es muy difícil que uno se acerque a la Sagrada Escritura. Muchos se llegan a acercar a la Sagrada Escritura más por curiosidad. Y bueno, algo es algo, pero el problema es que cuando uno se acerca más por curiosidad que por amor, uno anda buscando cosas que realmente, yo lo diría así, ni al caso. Y anda uno buscando cosas que en lugar de ayudar, distraen. Recuerdo mucho una experiencia personal que una hermana, una muchacha me decía de qué color eran los ojos de nuestro Señor. Cuando uno se acerca a la Sagrada Escritura es posible que uno ande así, buscando curiosidades. Yo en lo particular diría, a mí no me interesa de qué color los tenía. A mí me interesa saber cómo Jesús me mira. Y eso para mí es fundamental. Si Jesús me mira con amor, no me importa si tiene los ojos verdes, negros, azules. A mí lo que me importa es saber que Él me mira con amor. Y eso es lo que yo quisiera que remarquemos en este, sobre todo, tercer domingo del tiempo ordinario, día de la palabra de Dios. Necesitamos tener estima por la Sagrada Escritura. Necesitamos tener amor por ella. Así como de este santo hombre
pero en el caso muy personal, nosotros necesitamos vernos reflejados en ello. Necesitamos amor por la palabra de Dios. Eh, Después de una reflexión que nos da acerca de la figura de San Jerónimo, inmediatamente el Papa Francisco nos habla de una experiencia personal de Jerónimo que dice puede ser más una cuestión anecdótica, incluso apócrifa, es decir, tal vez no está tan basado en la historia, pero que es muy significativa. Y nos señala que una vez cuando Jerónimo ya empieza a considerar la posibilidad de hacerse cristiano, en este caso recibir el bautismo, dice que teniendo una fuerte fiebre tuvo un sueño y en ese sueño Jerónimo ve lo siguiente: es llamado ante la presencia de Dios, del justo juez, y estando de ahí un ángel grita: por favor, di tu religión. Jerónimo dice: yo soy cristiano, a lo cual el sumo y eterno juez le dice: mientes, tú no eres cristiano, tú eres ciceroniano. Y esto es porque Jerónimo tenía un gran afecto por las obras de Cicerón, lo cual obviamente pues no es malo. Cicerón no es para nada diabólico o satánico, es un gran pensador. Pero he ahí la cuestión. Tiene al final de cuentas más afecto por las obras de Cicerón que por la obra salvífica de nuestro Señor. Y hablando entonces, ¿cuál es tu religión? Necesitamos, como decíamos, tener un gran afecto por la obra de Dios, un gran afecto por Él. No descartamos todo lo que los autores nos puedan proporcionar, todo lo que los grandes pensadores nos pueden decir, pero siendo sinceros, si de verdad queremos progresar en el camino de la salvación, necesitamos sentirnos inclinados hacia la obra de Dios, tener un gusto más grande hacia ello. Por lo tanto, lo que yo pueda descubrir en los autores, incluso autores seculares, autores que incluso no comparten nuestra fe, ahí hay que descubrir, como decía otro santo padre, las semillas del verbo. San Ireneo de León, si mal no recuerdo. Semillas del verbo, es decir, lo que me comparte un autor, no sé, Kant, Descartes o algún autor de la literatura contemporánea, ahí hay algo que me puede conectar con el plan de Dios. Y es más, eso si lo profundizo, me puede llevar a conocer más el plan de salvación. Por lo tanto, necesitamos que no tengamos, perdón que lo pongo así, un ojo al gato, otro al garabato, sino que realmente lo que inclina la balanza de mi vida es mi fuerte afecto por Dios, por su plan salvífico y en este caso por la Sagrada Escritura que me lleva al plan de salvación. Y lo pondré así. Cuando San Jerónimo estudiaba la Sagrada Escritura, según nos enseña el Papa Francisco, no lo hacía para satisfacer sus curiosidades intelectuales. De hecho, si algo profundizó Jerónimo, es en el Antiguo Testamento. Más que en el Nuevo, profundizó en el Antiguo. ¿Por qué profundizar en el Antiguo? Porque de alguna manera el Antiguo Testamento me lleva a conocer más a Cristo. Leer las páginas de las Escrituras no me lleva a conocer la historia antigua, me lleva a conocer a Cristo, a Cristo. Él es el centro. Las páginas bíblicas laten con la figura del Señor. Otro punto de lo que nos comparte en este maravilloso texto, nos dice que una orientación que tuvo Jerónimo en su vida fue esta: convertirse en servidor de la palabra de Dios, como enamorado de la carne de la Escritura, servidor de la palabra de Dios, enamorado. Ya lo decíamos con el inicio de esta meditación, pero me quedo con esta afirmación que más adelante el mismo Papa Francisco llega a desarrollar. Necesitamos un servicio de diaconía al momento de leer y estudiar la Sagrada Escritura. ¿Qué es la diaconía? El diácono, el servidor. Entonces, yo estudio la palabra de Dios para hacerla accesible a los demás.
No es una cuestión de volverme un erudito y un intelectual que a la larga nadie me entiende y nadie me comprende. No, de lo que se trata es de hacer accesible la Sagrada Escritura a los demás, porque se trata de hacer accesible a Cristo a los demás. ¿Por qué la estudio y por qué la investigo? Incluso profundizo tanto que hasta voy hasta los idiomas originales, porque se trata de que el libro sagrado sea accesible a las personas para que Cristo sea accesible a las personas. Porque vuelvo a lo mismo, no se trata de satisfacer curiosidades. No se trata de satisfacer curiosidades. La historia antigua sirve, es claro, sirve mucho, pero yo no me quedo en la historia antigua. Yo no me quedo en cuánto medía Goliat. Eso no me interesa. A mí lo que me interesa es cómo en la lucha representativa de David y Goliat entiendo esta lucha del combate espiritual que se está llevando en los días actuales. No con una situación de teoría de conspiración, ni mucho menos, pero sí con una cuestión de saber, al final de cuentas, el Señor pide mi esfuerzo, y con un sentido, diría yo, hasta deportivo, necesitamos ello. Esforzarnos, dice la Sagrada Escritura, el cielo es de los que se esfuerzan. Y no me meto en negar la gracia, claro que no la niego, la reafirmo, pero si no junto mi esfuerzo a la gracia de Dios, poco vamos a perseverar. Entonces, necesitamos como San Jerónimo, según enseña el Papa Francisco, volvernos servidores de la palabra. ¿Qué es ser servidor de la palabra? Hacer accesible la palabra de Dios a los demás. ¿Por qué? Porque se trata de que Cristo sea accesible a los demás, que Cristo vaya al encuentro de los demás. Recuerdo que en este tiempo de pandemia, Monseñor Carlos Aguiar Retes, hablando de que no se iba a abrir la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre, el señor cardenal le decía a la gente, porque se trata ahora de que la Virgen vaya a la gente, no que la gente vaya a la Virgen, sino que la Virgen ahora vaya a la gente. Así, cada catequesis, cada meditación, cada reflexión, incluso diría breve en las redes sociales, cada cuestión de este tipo, cada homilía, la importancia de la homilía en este sentido, es para que Cristo vaya a las personas, se encuentre con las personas, no que se encuentre con otras cosas, no, que se encuentre con las personas. Comentando acerca de la estancia de Jerónimo en la ciudad de Belén, que claro, decir ciudad es muy relativo, nos comparte el Papa Francisco. Jerónimo eligió y decidió vivir el desierto. Al mudarse de Roma a Belén, vive en la gruta de Belén, decidió vivir el desierto. Desierto en la lengua hebrea se dice midabar. Y ahí viene metida la palabra dabar. Dabar en hebreo significa palabra. ¿Qué es el desierto? El lugar donde se puede escuchar mejor la palabra de Dios. Entonces, no es tanto vivir la soledad por la soledad. En estos tiempos de pandemia vivimos mucho eso, la soledad. Incluso hay estudios que hablan de una fatiga pandémica. Estamos cansados del confinamiento, cierto. La soledad cuando no se elige es muy desgastante. Pero en el caso de Jerónimo, él sí eligió la soledad. ¿Por qué? Porque solo en la soledad y en el silencio se escucha mejor la palabra. Y recordemos que la palabra no es tanto lo que se oye, la palabra es Cristo. Recordemos San Juan capítulo 1, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Para oír la palabra se requiere silencio y el silencio habla de un ambiente favorecedor. Cuando los que hemos pasado por una institución educativa lo sabemos, algunos podemos estudiar con música, algunos otros no, pero el asunto es, quita las distracciones. Si esa música no te distrae
¿Cuál es el problema? Pero el asunto es quita las distracciones. ¿Por qué? Porque solamente se puede entender sin distracciones. Para oír al que es la palabra, necesitamos quitar distracciones. Una gran distracción en estos días, ya lo decía, el cansancio, la fatiga. Estamos viviendo un ambiente de crisis. Bueno, no se trata de negar mi realidad, pero sí se trata de ello, que la crisis no me distraiga de mi encuentro con el Señor. Se trata de que mi encuentro con el Señor me ayude incluso a vivir mi crisis en la cual estoy viviendo. De eso se trata. Por lo tanto, como bien decía el mismo San Jerónimo, prefiero que tu cabeza caiga cansada de tanto que lees el libro sagrado, que el libro sagrado se caiga de tus manos solo porque estás cansado. Necesitamos perseverancia en el conocimiento, y qué mejor que el desierto. El desierto donde hay silencio y donde hay una soledad, que el fin no es estar solo, sino es el medio para, como Marta, perdón, como María, la hermana de Marta, sentarnos a los pies del Señor y que Él nos enseñe. En este mismo sentido, nos dice, Jerónimo le dijo al Señor, ¿qué quieres de mí? Y el Señor le respondió, todavía tú no me has dado todo. Estamos hablando de otra situación anecdótica de la vida de Jerónimo. El Señor le dijo en la oración, todavía no me has dado todo. Pero Señor, yo ya te lo di todo, contesta Jerónimo. Contesta el Señor, te falta una cosa. Dame tus pecados para que pueda tener la alegría de perdonarlos una y otra vez. Y eso me hace pensar en una cosa. Hay que hacerle caso a nuestro Señor. Hacerle caso a nuestro Señor. Y en este sentido, dame tus pecados para que tenga la alegría de perdonarlos una y otra vez. Es por ello, porque la palabra nos mueve a la conversión. La palabra no nos puede llevar solo a conocer más y más curiosidades bíblicas. Nos tiene que mover a la conversión, a la reflexión que nos mueva a ello, a abandonar nuestro pecado. ¿De qué nos sirve oír la palabra de Dios si no nos mueve a la caridad? ¿De qué nos sirve escuchar grandes homilías de buenos sacerdotes si después, como nos enseña el apóstol Santiago, somos oyentes olvidadizos? Dice el apóstol Santiago, somos como gente que se mira en un espejo. En aquellas épocas el espejo no se hacía con vidrio y atrás una capa de mercurio que refleja nítidamente la figura de la persona que se ve. No, en aquellas épocas era un pedazo de metal, a veces de plata, a veces de oro o de algún otro material, y se pulía de tal manera que medio reflejaba la figura del que se veía. Entonces, mirarnos en un espejo sería ver una imagen borrosa. Por eso enseña el apóstol que no seamos oyentes olvidadizos. Medio veo algo, pero doy la vuelta porque no me interesa. Como no veo con claridad, no me interesa aquello. No le doy más vueltas a este asunto. Dame tus pecados para volver a perdonarlos una y otra vez implica eso. ¿Para qué leer la palabra de Dios? ¿Para qué meditarla? ¿Para qué comprar nuestro misal de mes? ¿Para qué dedicarle 10 minutos a leer la palabra de Dios? ¿Para qué reflexionarla? Para que nos mueva la conversión. ¿Ganamos ideas? Sí, pero ideas que bajen hacia las manos, a cambiar nuestra manera de ser, a cambiar nuestra forma de pensar que este mundo quiere que tengamos. Movernos a la caridad, movernos a la caridad. Dice además, una bendita inquietud guiaba la figura de Jerónimo. Lo guiaba y lo volvía incansable y apasionado en la búsqueda. Él decía,
¿Cuántas veces me desanimé? ¿Cuántas veces desistí para empezar de nuevo en mi empeño de aprender? Jerónimo le mueve eso, el gusto por conocer la palabra de Dios. ¿En algún momento se sintió desanimado? Claro, como cualquiera. Pero algo tenía Jerónimo que lo volvía, perdón que lo ponga en estas palabras, santamente terco. Hay que tener una santa terquedad. Recuerdo que San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales habla de una santa indiferencia. ¿Qué es la santa indiferencia? Espero hacerme entender, pero la santa indiferencia es, hay cosas en esta vida que de verdad no vale la pena considerar. Ante esas, indiferencia, porque si yo me pongo a considerarlas, no voy a progresar en lo absoluto. Y recuerdo aquella historia, obviamente fantasiosa, de que un día un grupo de ranas hicieron una competencia de a ver quién saltaba más. La meta era una hoja que colgaba por ahí en un jardín. La primera rana no lo logró, la segunda tampoco. Y a partir de ahí, el grupo de ranas, rana que lo intentaba, rana que se burlaban de ella. Y vaya que se burlaban de ella. Algunos no lograron dar el salto solo por escuchar las burlas del grupo de ranas. La rana que logró el brinco, lo logró al primer intento. Todos van a ver cómo le hizo, cómo lo logró. Ah, bueno, descubrieron que esa rana era sorda. Y eso me llama mucho la atención. Hay cosas en esta vida que de verdad no vale la pena considerar. Porque si las considero, solo van a sembrarme un mal pensamiento en mi cabeza. Y si a ese mal pensamiento me mueve un mal sentimiento, y de ese mal sentimiento una mala acción, imagínense hacia dónde vamos a parar. Jerónimo alguna vez se desilusionó por complicaciones de la lengua, complicaciones de que no comprendía el texto a la primera, como cualquier ser humano, creo que sí. Al ver que sus pecados son más fuertes que la misma invitación de la Sagrada Escritura, pues puede ser que sí. Pero ¿qué hizo Jerónimo? Perseveró, no desistió. Como bien llega a enseñar un santo, la perseverancia es la llave maestra que todo lo abre, todo lo abre. En este mismo sentido, Jerónimo fue una persona que ayudó a muchos a considerar más el gran valor de la Sagrada Escritura. Enseña esto el Papa Francisco. En el Aventino, que otro lugar donde habitó Jerónimo, gracias al apoyo de algunas mujeres aristocráticas que, deseosas de las elecciones evangélicas radicales, como Marcela, Paula y su hija Eustoquio, creó un cenáculo fundado en la lectura y el estudio riguroso de la Sagrada Escritura. Creó un cenáculo. En este sentido hablamos de escuela, una escuela. Se juntaban simplemente para meditar la Sagrada Escritura y se logró hacer algo que era totalmente revolucionario en aquellas épocas, y era rezar los salmos en la lengua original con este grupo de personas. Normalmente en el mundo judío, la mujer era como de segunda categoría, y Jerónimo, revelándose a esta idea cultural, rezaba los salmos con las mujeres y los llegó a rezar en lengua hebrea. Eso se me hace muy interesante, pero si de verdad queremos tener un gran amor por la Sagrada Escritura, pues necesitamos una compañía constante, constante. Y para ello las escuelas bíblicas son fundamentales, fundamentales. Recuerdo en cierta parroquia donde llegué a estar, el párroco me pedía que a los lectores se les explicara un poco el contexto bíblico. ¿Para qué?
para que conociendo realmente de lo que se trataba, ya ellos le dieran la entonación propia al momento de prestar su servicio. Pero si no sabían de lo que estaban hablando, pues es normal darle un tono monótono. ¿Por qué? Porque me da lo mismo, la misma ortografía. ¿Cuántas veces no hemos contado chistes de gente que se equivoca al momento de leer las lecturas? Por lo que sea, todo mundo podemos cometer errores, pero que no sea porque ignoren el valor de la escritura. Ahí recuerdo que el mismo Papa Francisco alguna vez enseñó: el lector que presta su servicio en la Santa Misa le está prestando su voz a aquel que es la palabra. Por lo tanto, necesitamos escuelas bíblicas. Necesitamos que los grupos también le dediquen un tiempo a la reflexión, a la meditación, a que conozcamos el método de la lección divina. O si no lo conocemos, al final de cuentas hay herramientas que nos pueden ayudar a entender el asunto bíblico. Por ejemplo, hoy en la plataforma de videos YouTube hay varias herramientas que nos pueden ayudar en ese sentido. Claro que hay que saber escoger a quién le vamos a prestar atención, porque también puede haber predicadores que no nos ayuden. Hay que tener criterio al momento de elegirlos, pero después de un momento de oración, escuchar la meditación y después dejar un momento para hacer oración, o bien agarrar ciertos principios para mi vida. Pero sin escuela bíblica, no sé si se puede avanzar mucho en este terreno. San Jerónimo nos dio la pauta. Si queremos gente enamorada de la palabra de Dios, necesitamos hacer grupos de estudio. O como hoy la iglesia nos lo enseña, creo que es muy feliz la categoría, pequeñas comunidades. El proyecto global de pastoral que los obispos en México nos han dado retoma ese asunto. Pequeñas comunidades que se reúnan 2, 3 matrimonios, por ejemplo, y estudiar la palabra de Dios, reflexionarla. Claro, dar subsidios que ayuden a la reflexión, pero al final de cuentas, si queremos parecernos al Cristo que refleja las Escrituras, necesitamos estar continuamente con Él, continuamente con Él. Recuerdo alguna pequeña historia, suena a veces media cómica, no lo sé, pero dicen que alguna vez en el cielo nuestro Señor ya no estaba. Los ángeles lo buscaron por todos los altos cielos. Y de pronto San Pedro da la voz de alarma que Cristo iba a regresar. Se formó todo un cortejo de recepción y al abrir aquel portón celestial entró un hombre común y corriente. Y entre los ángeles dijeron: pues no es Cristo, pero ¿cómo se le parece? Igual. Queremos parecernos al Cristo que reflejan los textos bíblicos y cuyo Antiguo Testamento manifiesta las grandes realidades salvíficas hasta llegar a Él. Necesitamos dedicarle tiempo al estudio. Dice una predicadora, Lupita Venegas: necesitamos oración, necesitamos estudio y necesitamos acción. Bueno, Jerónimo nos habla en eso. Necesitamos hacer grupos de estudio, necesitamos hacer escuela bíblica, si no va a ser más complicado. Nos sigue diciendo: Jerónimo se confrontó públicamente con autores heréticos y a veces con ciertos excesos e intransigencias, pero siempre movido sinceramente por el deseo de defender la verdadera fe y el depósito de la Escritura. ¡Qué maravilla esto! Claro, un prieto en el arroz, diríamos así, en la figura de San Jerónimo, puede ser, con cierto exceso e intransigencia. Hoy incluso en esta plataforma de videos YouTube
Hay gente que esgrimiendo la idea de ser apologista, echa mucho mano a la idea de la videorespuesta. Y hay veces que es una videorespuesta ofensiva, con ganas de demostrar que tú no sabes, por lo tanto el que sabe soy yo. Mucho cuidado. La caridad nos tiene que mover mucho en este sentido, bastante. Que realmente la corrección, si se va a hacer, siempre sea fraterna. Y si no va a ser fraterna, evitemos corregir. Evitemos corregir. Me llama mucho la atención reflexionando sobre la figura de San José, cuando se pierde el niño Jesús y lo encuentran en el templo de Jerusalén, estando ahí los maestros de la ley. Me acuerdo que la que habla es María, no es José. Cuando si nos vamos al aspecto cultural, el padre de familia debió haber puesto en cintura a ese niño, ese muchachito de 12 años que ahora se quedó con los maestros y lo encuentran haciéndoles preguntas. Y al menos yo hago mi meditación pensando, ¿y por qué José no habló? ¿Por qué José se cayó? ¿Por qué es María la que reprende dulcemente al niño Jesús? Yo pienso que tal vez porque José estaba enojado. Sí estaba enojado. Y prefirió guardar silencio y evitar decir algo que después iba a dañar. Recordemos que el Papa Francisco no hace mucho decía, las palabras pueden ser o bien caricias o dardos afilados que destruyen. El mismo apóstol Santiago llega a decir, la lengua puede ser vil fuego del infierno. José prefirió guardar silencio y dejar que María resolviera este asunto, porque es un hombre como justo que nos dice la palabra de Dios, prefiere controlar su lengua antes de decir lo primero que se le venga a la cabeza. Jerónimo en algún momento se exaltó, sí, se exaltó. Me hace pensar en el famoso San Nicolás, ese que después lamentablemente se pervierte en la figura del Santo Claus, ¿verdad? Pero el San Nicolás de Bari, el original, confrontando a un obispo arriano que negaba la divinidad del Señor, exaltándose le da una bofetada. Un exceso, tal vez, pero estaba harto San Nicolás que se aplastara la dignidad de la persona de Jesús. Un hombre que hizo lo necesario para defenderlo. Pobre de nuestro Señor que el día de hoy nadie lo defiende. A veces se excede uno, sí, corrijamos nuestros excesos, pero pobre de nuestro Señor que poco le defendemos. En este mismo sentido, el Papa Francisco, después de profundizar abiertamente más la figura de San Jerónimo, nos habla de la clave sapiencial de su relato. Sapiencial quiere decir la sabiduría que viene de parte de él. Pero después nos habla del amor que tiene Jerónimo por la Sagrada Escritura. Un gran amor que, como el documento empezaba, es muy patente en su figura. Y ahora, con el domingo tercero del tiempo ordinario, día de la palabra de Dios, aunque claro, tenemos septiembre, todo un mes que le deberíamos dedicar a profundizar la palabra de Dios, pero en este día debemos enfatizarlo. ¿Qué tanto amor tengo por la Sagrada Escritura? ¿Qué tanto amor tengo? Recuerdo una anécdota personal. Disculpen que hable mucho de uno. Estando yo en la Ciudad de México, yendo de camino en el metro, me acuerdo que me llamó mucho la atención que los que íbamos ahí, una persona iba leyendo la Biblia. Me llamó mucho la atención. De ahí en más, iba gente dormida, cansada, leyendo el periódico, leyendo alguna historieta. Uno sí iba leyendo la Biblia. Y, cosa curiosa, después me di cuenta que esa persona era un testigo de Jehová. ¿Y por qué me llama la atención? Porque no era yo. Yo, sacerdote del Dios Altísimo,
yo no iba invirtiendo mi tiempo leyendo las escrituras. Y él que se supone está en la religión equivocada, mejor él que yo. Y me empezó a dar muchos celos al respecto. Por lo tanto, a partir de ahí, he tomado la convicción de que la escritura siempre está en mis manos. Pido perdón a Dios porque a veces no le hago caso. Dios me dé el don de las lágrimas y de arrepentirme de mis pecados. Pero necesitamos amor por la Sagrada Escritura. Que la Biblia sí se nos deshoje en nuestras manos. Que la Biblia sí tenga notas, sí tenga subrayadas, el que la hayamos subrayado, que sí tenga marcatexto. Eso es faltarle el respeto a la escritura. Yo creo que no. Yo creo que nuestra Biblia sí debe de ser un libro de estudio, donde vayamos descubriendo la figura de Cristo a raíz de esas palabras ahí escritas, porque en ella vemos nuevamente el misterio de la encarnación. En esas palabras, en esa tinta y papel, ahí está la palabra de Dios, así como en el vientre purísimo de María Santísima, ahí palpita la segunda persona de la Trinidad, así igual que las escrituras no adornen solo un altar de nuestra casa, sino que realmente se deshoje en nuestras manos, se deshoje ahí, que realmente se note ello. Me acuerdo que un hermano franciscano, dándonos un retiro espiritual en el seminario, decía, ¿cuál es la diferencia entre una Biblia protestante y una católica? Yo pensé, pues, porque una de hablar de Jehová y la otra de Yahvé. Y decía que no. Una, normalmente, la del católico huele a polvo, porque está guardada, se empolva. Y la del protestante huele a sudor, porque siempre la trae bajo el brazo. Debería de darnos celos. Debería de darnos celos. Ahora con los teléfonos inteligentes, nuestros ordenadores, con las redes sociales, tenemos una herramienta suficiente para estarnos nutriendo constantemente de la palabra de Dios. Echemos mano de esas herramientas tecnológicas. Hablándonos pues del amor de San Jerónimo sobre la Sagrada Escritura, nos dice la siguiente. Por lo tanto, Jerónimo no se dedicaba solo a la Sagrada Escritura por un gusto estético, como bien es conocido, sino porque lo llevaba a conocer a Cristo, porque como él dice, la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. Y recordemos que ignorar las Escrituras es fuente de graves problemas para nosotros como cristianos, como católicos. Ignorar las Escrituras no solo es no tener una cultura general de la palabra de Dios. Recuerdo alguna vez viendo un programa de nuestros hermanos separados, en algo así muy parecido al 100 mexicanos dijeron. Me acuerdo que había personas que sabían detalles impresionantes, impresionantes que en lo particular ni sabía que existían, ni sabía. ¿En qué lugar Juan el Bautista, me refiero al lugar geográfico, bautizaba? Me quedé, no tengo idea. Anión, cerca de Salim. Hasta ahorita voy sabiendo que existe ese lugar. Bueno, ¿qué es ignorancia de las Escrituras? El saber que no existe Anión puede ser, pero ignorancia de las Escrituras es saber las Escrituras y no hacerle caso al Señor. Eso sí es verdadera ignorancia de las Escrituras. Puede ser que no lea mucho la Biblia. A lo mejor sí la leo mucho. Soy capaz de sostener un programa como el que estaba diciendo hace un momento. Pero ay de nosotros si no le hacemos caso. Ay de nosotros si conociendo la palabra de Dios miramos nuestra frente hacia otro lado y nos dirigimos por otros derroteros. Eso sí es ignorancia de la palabra de Dios. Eso sí es ignorancia. Ignorar las Escrituras, es decir,
Leer las Escrituras y decir, como dijo Satanás, no serviré, puede ser un gran problema para muchos de nosotros. Sigue en este caso enseñándonos el Santo Padre. Más radicalmente, solo a luz de algunas figuras del Antiguo Testamento, es posible comprender plenamente el significado del acontecimiento de Cristo, cumplido éste en su muerte y resurrección. A la luz del Antiguo Testamento, podemos conocer la figura de Cristo. Y eso se me hace muy interesante. No sé ustedes, mis hermanas y hermanos, pero creo que así es. Había un método en la patrística, tiempo de los santos padres, que en ese sentido muchos nos explicaban la palabra de Dios así. Es decir, algún signo bíblico nos habla algo de Cristo, nos lleva a Cristo. Algún aspecto, por ejemplo, la figura de Sansón. La figura de Sansón en algo nos habla de Cristo. Y así habría que leer la palabra de Dios. Vuelvo a decir, no tanto buscando curiosidades, sino buscar cómo el texto bíblico me hace entender más la figura de nuestro Señor. Vuelvo a la figura de Sansón. En Sansón, él es un nazireo. ¿Qué significa nazireo? Nazir en lengua hebrea significa consagrado. Recordemos que el ángel le dijo a su mamá, por favor, que no le corten el pelo. Ese era un signo de su consagración. Algunos de nosotros vemos a Sansón como un fortachón. Puede ser que tendría una fuerza más importante que la gente de aquellas épocas, claro que sí, pero el asunto es que su fuerza radicaba en su consagración. Por eso, ¿qué hizo la famosa Dalila? Lo primero, una vez que le seduce, le corta el pelo. Estamos hablando de una persona que rechaza su consagración. ¿Y por qué termina sus días Sansón muerto, atado a una columna, divirtiendo a los filisteos? ¿Por qué acaba ahí sus días? Porque no supo apreciar su consagración. ¿Cuántos cristianos somos así? Fuimos consagrados desde el bautismo y rechazamos esa consagración. En lugar de vivir como hijos de la luz, vivimos como hijos de las tinieblas. Entonces consideremos eso a la luz de Cristo. Cristo, si algo hizo, fue ser fiel a su consagración. Incluso comenta la carta a los hebreos, aprendió la obediencia incluso en el sufrimiento. Consagrado, de ahí la palabra Cristo. Christos en griego, lleno de aceite, es porque es un consagrado. Nada más que en Cristo, a diferencia de Sansón, Cristo sí vivió su consagración, tanto así que fue capaz hasta de soportar la muerte y la muerte en cruz. Tomemos entonces en cuenta ello. Cuando estudiemos la Sagrada Escritura, según nos enseña el Papa Francisco, consideremos las figuras del Antiguo Testamento a la luz de nuestro Señor Jesucristo. E incluso puede ser un antisigno, cómo eso es superado en Cristo. O es un gran signo, cómo eso se planifica en Cristo. Considerémoslo. Por lo tanto, Jerónimo es un modelo más auténtico, modelo de testimonio inflexible en la verdad, que asume la severidad del reproche, incluso para inducir a la conversión. Respecto al estudio de la Sagrada Escritura, comentaría lo siguiente, hablándonos de su gran obra cumbre, que es la Vulgata. La Sagrada Escritura se ha convertido en una especie de inmenso vocabulario. Eso lo dice el Papa citando a un sacerdote, el padre Claudel, y de atlas iconográfico. La Sagrada Escritura es un inmenso vocabulario y un atlas iconográfico. En otras palabras, la Biblia debería de ser un mapa
un mapa para todos nosotros. Sin el mapa estamos perdidos. Acordémonos de la palabra orientación. Orientación, para darnos más o menos cuenta hacia dónde hay que caminar. ¿De dónde viene la palabra orientación? De oriente. En el oriente, decimos, nace el sol. Si sabes eso, entonces ponte de frente al sol, para allá está el oriente, atrás de ti estaría el occidente. A tu mano derecha estaría el norte, a tu mano izquierda estaría el sur. Tú ya sabes más o menos para dónde caminar. Decía el gran filósofo ateo Nietzsche, una vez que hemos dado muerte a Cristo, ya no importa si hay norte a sur, este o oeste, ya no importa, podemos hacer lo que nos dé nuestra gana. Llevarle eso a la realidad es terrible. Es una cosa peor que la pandemia del coronavirus, me atrevería a decirlo. Porque si ahora da lo mismo matar a los bebés desde el vientre de la madre y hacer tontería y media, si da exactamente lo mismo, estamos hablando de nuestra propia extinción. El fin del mundo no va a venir ni de un virus, ni de un asteroide que venga del espacio sideral a impactarnos. Nosotros solitos lo vamos a hacer, porque bien decía Napoleón Bonaparte, a un hombre quítale sus valores y solo lo controlas con un fusil. Así, si el hombre ahora pierde los grandes valores que la Sagrada Escritura le transmite, si la palabra de Dios no es un atlas, un mapa, si la palabra de Dios no es un vocabulario que le ayude a interpretar la realidad, no sé, creo que viene entonces una situación terrible y lamentable en cada uno de nosotros. La Biblia sirve para interpretar nuestra realidad. Hay un libro muy interesante, quisiera hacerle propaganda, ustedes disculpen, este libro, Contagiado de Amor, del padre José Luis González, acerca de un sacerdote que vivió la experiencia de ayudar a gente contagiada de COVID en Guadalajara, Jalisco, y en su reflexión, después de poner su experiencia, lo confronta con un texto bíblico. Lo que él vivió, cómo desde la Biblia adquiere una cierta plenitud en su vida. Eso es que la Biblia se nos convierta en vocabulario y en atlas iconográfico. Necesitamos que la Biblia me dé motivos para seguir adelante, que la Biblia me dé ánimos para continuar, que la Biblia me oriente, que la Biblia me oriente. Por eso, este tercer domingo del tiempo ordinario, yo sí quisiera hacer un gran llamado a mis hermanos sacerdotes. Que la homilía sea orientativa, no sea para regañar, no sea para hablar del estado financiero de la parroquia, que la homilía no sea para comentar problemas sociopolíticos, ¿verdad? Para eso va a haber momentos, pasemos después al salón parroquial, porque el señor cura nos quiere hablar de situaciones políticas, perfecto, pero la homilía que sea verdaderamente orientativa, orientativa, que la homilía sea un verdadero servicio diaconal a la palabra de Dios. Así en la figura de Jerónimo, que él mismo nos decía, necesitamos hacer accesible el texto bíblico. ¿Para qué? Para que la gente tenga un fácil acceso a Cristo, a Cristo. Y si esto lo llevamos a la esencia del domingo, podemos decir con mayor firmeza y fortaleza, creo en un solo Dios. Pongámoslo entonces a considerar. La figura de San Jerónimo nos invita a eso, a que la Biblia sea verdaderamente orientativa, orientativa. Culmino este momento de reflexión diciendo lo siguiente.
Los textos bíblicos, en la traducción que hace San Jerónimo, nos enriquecen fuertemente nuestra vida. Y como bien enseña San Gregorio Magno, la escritura crece con el lector, recibido a lo largo de los siglos nuevos acentos y una nueva sonoridad. Me quedo con eso. La escritura crece con el lector. Crece con el lector. Lo que está ahí, que fue escrito en una cultura totalmente distinta a la nuestra y con una lengua totalmente distinta al nuestro, hablo precisamente del griego y del hebreo, cuando empiezan a ser vividos en la persona de uno, la Sagrada Escritura tiene un gran crecimiento. Pienso en la figura de un instrumento musical, en una figura de instrumento musical. Esto sería la partitura musical. Pero esta partitura es hermosísima cuando se interpreta en este instrumento musical. Aquí nos puede hablar todo acerca del amor y la misericordia. Mientras esta partitura musical no se toque en este instrumento, no creo que esto vaya a ser muy fructífero. Tal vez yo soy un instrumento musical desafinado. No importa, la práctica hace el maestro. Pongámoslo entonces en ese sentido. La palabra de Dios brilla cuando la sabemos interpretar, haciéndole caso y obedeciéndole. ¿De dónde viene la palabra obediencia? De escuchar bien. Escuchar, no. Sonido. Sonido en lengua griega, akuo. Obedecer, hipakuo. Es decir, de lo que acabo de escuchar, me someto, me pongo debajo. Eso es obedecer. Después de que escuché, después de que entendí, después de que comprendí, soy capaz de decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como el Evangelio, el Salmo y la primera lectura del domingo pasado nos lo enseñaba. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy. Estoy dispuesto a obedecerte. Pues les agradezco, mis hermanos de la parroquia de la Virgencita, al mismo decanato de San Luis de la Paz, que me hayan facilitado este momento para reflexionar algunos puntos de este hermoso documento, Scripturae Sacrae Affectus. ¿Por qué quise compartirlo? Porque la catequesis que el cardenal Sara da y que el folleto diocesano nos transmite para considerar en esta primera catequesis, considera este documento. Entonces, quise hacer un poco más amplio el conocimiento del mismo. Espero que sea de valor lo que acabamos de compartir. Les agradezco a todos ustedes que me hayan prestado atención. Les mando un gran abrazo. La paz.